Nosotros podemos cambiar nuestro destino, nosotros no estamos condenados. Y es tanto que empezamos a cambiar la historia, que esta semana le decía yo a alguien, no estoy haciendo publicidad, sin embargo sí, de la novena de Navidad, que yo le decía, es el último año que yo saco la novena de Navidad. ¿Por qué? Porque la novena de Navidad empezó a desaparecer. ¿Por qué? Porque nuestros hijos no hacen la novena de Navidad. Mi hija que tiene 34 años y mi hijo que tiene 28 no hacen la novena de Navidad. ¿Qué quiere decir? Que ellos no le van a enseñar a los hijos de ellos la novena. Entonces la novena de Navidad es una tradición que va a empezar a desaparecer. Ya hay que sacar esa información con otro nombre. ¿Por qué? Porque es que realmente nosotros éramos los que repetíamos como unas loras, osa piensa suma, ejece que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño que ha sido llamado lirio de los valles, bella flor del campo. ¿Qué dijimos? Nada. Imagínense uno a los 4 años repitiendo, comprendo que estoy aprendiendo, que nadie me quiere hacer daño, me hago responsable de mi aprendizaje, me perdono por todas las cosas que sin información de amor pude haber hecho, pero no, nos enseñaron fue por mi culpa, y a repetir cosas como loritos que no sabemos qué es. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros sí estamos cambiando el destino, y se está notando en todo. ¿Por qué? Porque ya no estamos como borreguitos, recibiendo la información y repitiéndola. Yo siempre pongo un ejemplo, Glorilla, y es que imagínense que vamos caminando por el monte y pasamos una primera vez por el monte y miramos hacia atrás y dejamos una pequeña huella, pero si nos devolvemos en el mismo sentido y al día siguiente hacemos lo mismo y lo mismo, ya vamos formando un pequeño sendero, un camino, hasta generar una callecita y a lo mejor una autopista. Eso mismo que está diciendo Gloria es lo que ocurre a nivel cerebral. Cuando se repiten esos caminos, se van formando lo que se llaman los circuitos neuronales, absolutamente fundamentales para que cualquier cosa suceda en nuestro interior y para que precisamente logremos modular el comportamiento frente a cosas que se nos presentan en el día a día y de esa manera podamos empezar a destinar. Pero destinar entendiendo que lo podemos volver un gerundio, destinando, es decir, generando una acción. Y esa acción es la que finalmente nos va a llevar a que con la repetición vayamos generando hábitos, comportamientos determinados y por supuesto, al final, por supuesto, programando un destino. Cuando nosotros nos damos cuenta que de verdad podemos transformar nuestra historia, no porque todo esté bajo tu control, sino porque tú tienes la capacidad de decidir desde dónde vives. Nos dice Víctor Frank en su libro El hombre en busca del sentido, los que no lo han leído se lo recomiendo, estuvo en un campo de concentración, psiquiatra, y Víctor Frank decía, a ti te pueden quitar todo, la libertad, te pueden quitar todas las posesiones materiales, te pueden quitar todo menos la decisión de qué vas a hacer con lo que te está pasando. Entonces, cuando nosotros, incluso cuando compartimos información, no es sino leer los comentarios de las personas para empezarnos a dar cuenta por qué tienen la vida que tienen. Cuando escribimos mensajes como, tú puedes cambiar tu vida, ¿cómo puedes asumir esto? Porque es que no son mensajes de hurra, hurra, porque yo siempre digo que no somos motivadores, somos inspiradores. Porque una cosa es el que te motiva, cuando tú te vas a un taller, todo el fin de semana gritan, levantan la mano, se abrazan, se gastan pañuelitos Kleenex y la gente dice, estuvimos en un taller que lloramos tanto. Y yo les digo, yo le hubiera pisado un callo gratis y hubiera llorado todo el fin de semana. Porque no es de tocar la emoción, es de hacer la comprensión para poder vivir los procesos. Entonces, cuando decimos que esto se puede hacer, inmediatamente hay mentes que están listas para sufrir y dicen, pero eso es tan difícil, inmediatamente uno dice, no lo va a lograr. Pero mientras yo más trato, los demás más cosas me hacen. Pero es que la vida es muy dura, no es sino observa tu lenguaje y comienza a ver tus resultados. Entonces, Alejo, ¿cómo es que podemos transformar nuestra historia? Y a través del lenguaje, cuando hablamos de la neurolingüística, ese lenguaje, ¿cómo es que puede cambiar nuestro destino? De la manera más fácil, que no nos imaginamos, más sencilla. Miren, Bruce Lipton es otro autor que les recomiendo mucho y él escribió un libro muy especial que se llama La biología de la creencia.
Este hombre era un biólogo ortodoxo que siempre estaba en la academia, que siempre estaba en cosas absolutamente radicales, si se quiere, en un momento determinado, y aquello que es demostrable vale, y si no, entonces no creemos en nada, hasta que empezó a darse cuenta que en verdad se estaban saliendo sus experimentos con cajitas de Petri donde cultivaba células de lo que se consideraría normal y que empezaba a ser influenciado por cosas externas, y eso fue a lo que él llamó la epigenética, lo que está por fuera de los genes. Y se dio cuenta de que esas células podían, ojo a esta palabra, resonar, vibrar en la misma frecuencia de unos pensamientos. Un pensamiento finalmente es una frecuencia que produce un efecto determinado. Para que entiendan ese fenómeno de la resonancia, yo les voy a decir una frasecita y ustedes la terminan, ¿sí? Desde septiembre se siente que viene diciembre. Miren, no teníamos que ser Bruce Lipton, ¿no? Pero fíjense la importancia. Y huele a buñuelo, ya huele a buñuelo. Y si tarareáramos algo, ta tararara. Eso es resonancia. Y esa resonancia hace que entonces las células de nuestro cuerpo, cuando se activan, 2 o 3 de ellas, y se unen en ese circuito, específicamente a nivel neuronal, esas células que una vez se unieron por una cosa que se llama la ley de Hebb, jamás se van a desconectar. Es decir, que pasados años, pueden haber distancias mayores, lo que sea, si esta celulita que alguna vez se activó con aquella, se activa en este momento, inmediatamente la otra, por resonancia, se va a activar. Entonces, ¿nosotros qué pensamos? ¿El destino es una verdad? ¿Es un mito? ¿Será que todos estamos condenados a vivir determinadas circunstancias como un castigo y a repetir las historias de la familia? La respuesta es no. Y hemos visto esto a través de los experimentos, la parte científica, Bruce Lipton, la biología de la creencia, que es espectacular. Todo lo que nos muestra Joe Dispenza a través de cómo podemos reprogramar nuestra mente con la inteligencia del corazón y el cerebro. Lo que vemos también con el Dr. Hawkins a través de la biología del mapa de la conciencia, cómo nosotros al elevar nuestros pensamientos, al cambiar una creencia, podemos cambiar nuestra realidad. Y resulta que Alejo habló de ahora de una palabra que me encanta, que es la epigenética. Y la epigenética, ¿qué nos muestra? Que nosotros podemos cambiar más del 90% de la información genética que traemos en nuestro ADN. ¿Por qué? Porque está compuesto de un montón de creencias que pasan de generación en generación. Entonces, vemos que una abuela, por ejemplo, fue abusada, viene una tristeza de esa abuela que se la transmite a su hija, y muy posiblemente su hija comienza a vivir el miedo de vivir la misma experiencia, y muy posiblemente en su realidad encuentra la misma experiencia, y si no lo resuelve, se va a seguir repitiendo hasta que alguien, lo que digo yo, el más avispado de la familia, que es el que rompe con las lealtades, con decir yo sigo repitiendo, somos lo mismo, entonces en esta casa, una creencia, claro, en esta casa todos los días se hace el amor a las 8 de la noche, esté usted o no. ¿Sí? Dejamos de repetir algo que parece que fuera un mandato, alguien lo deja de repetir, que ese normalmente es el que llamamos la oveja negra, que la oveja negra no es el vicioso, el degenerado, es el que comienza a romper las creencias, y eso hace que la genética se comience a transformar. Y se nos empieza a olvidar si no lo compartimos continuamente. Es muy importante esto de estar compartiendo, de estar relacionando, de estar generando vínculos. No es al azar que con nosotros haya siempre una molécula muy especial que se llama la oxitocina, algunos la llaman la vinculina, porque empieza a generar esos vínculos, y cuando se dejan de tener esos vínculos a nivel micro o a nivel macro, entonces dejamos de conectarnos. Ustedes observaron lo que pasó en pandemia. ¿Cuántos abuelos empezaron a tener problemas con su memoria? ¿Cuántos problemas hubo de demencias seniles
o incluso de desarrollos o agravamientos de cuadros de Alzheimer, ¿no? Por cierto, una vez estaba alguien en un bingo anunciando, estamos haciendo el bingo en favor de los pacientes con Alzheimer, y entonces les pedimos toda la colaboración, así que vamos a empezar. Y empezó y dijo: la primera balota, B7, repito, O74. Cuando empezamos a olvidar esas cosas, cuando empezamos a olvidar esas conexiones, entonces allí empieza a cambiar ese destino. Eso significa que para poder generar eso que nosotros queremos hacer, tenemos que pensar en proyectar desde nuestro ser interior aquello que queremos. Ojo, porque la gran mayoría de las veces, Gloria, ya nos quedamos en aquello de querer atraer lo que nos está faltando, y eso ya es reconocer la carencia en nosotros. En cambio, cuando proyectamos, estamos generando desde nuestra visión interior, desde lo que tenemos, desde ese campo cuántico que habita en nosotros, porque somos reflejo de ese macrocosmos en nuestro microcosmos. Cada celulita de nosotros está generando un destino, pero hay un director de orquesta. Y ese director de orquesta generalmente está compartido entre dos órganos muy especiales: corazón y cerebro. Corazón, de eso Glorilla ha trabajado mucho, 5000 veces más potente el campo magnético del corazón que el del cerebro. Y por supuesto, cuando empezamos a entender que ese campo magnético es portador de información, no se nos olvide, un imán puede ser una herramienta súper poderosa si está cargada energéticamente con la información adecuada. Por eso, ojo a esto, un imancito como juguete para los niños puede no ser tan buena idea, porque ese imancito, si se usa por mucho tiempo y desde suficiente intensidad, puede empezar a cambiar el panorama interior y alterar lo que se llama el sistema nervioso autónomo, y dentro de eso una glandulita que se llama el hipotálamo. Ese hipotálamo es como la brújula de nuestro cuerpo, y ese hipotálamo es el que maneja esos campos magnéticos. Pero así como los manejamos a nivel micro en esa glandulita, así lo estamos manejando en todo esto que estamos haciendo de crear vínculos y de generar un movimiento interior para destinar. Cada que vamos a hablar, debemos ser más conscientes de lo que vamos a decir. Alejo nos decía ahora de la capacidad que tiene el corazón, un campo electromagnético 5000 veces más potente que el cerebro. El pequeño cerebro del corazón, que está en la parte superior del ventrículo derecho del corazón, que tiene 40.000 neuronas igualitas a las del cerebro. En el año de 1985, científicos descubrieron que el corazón tenía unas neuronas, y ahí empezó el Instituto Hermann a hacer sus investigaciones y a demostrar cómo el campo del cerebro del corazón comienza a pensar primero que el cerebro. Entonces nosotros tenemos una información errada cuando decimos la corazonada. La confundimos con los miedos de la ignorancia. Entonces le dicen a usted: mi hijo, no acepte ese trabajo, no vaya para allá que le van a pagar 20 millones y que va a tener que estar viajando por todo el mundo. ¿Qué tal que se caiga un avión? Yo tengo una corazonada y usted se mate. No, es el miedo que genera la adrenalina que impulsa el corazón, lo que es la corazonada. Es la certeza de lo que estamos haciendo en la vida. ¿Y cómo funciona? Muchachos, muchachas, sí o sí nos toca limpiar el sistema de creencias. Ese montón de información, ven Alejo, pásame la pastilla. Ese montón de información que nos genera esa angustia porque nos enseñaron a qué, piensa mal y sufrirás. Nos enseñaron a pensar mal. Entonces siempre tenemos miedo y pensamos que la corazonada y el susto es que el corazón me está avisando algo, y no es verdad. Cuando yo tengo una información de ignorancia, esa información produce unas hormonas de estrés. Esas hormonas de estrés bajan
a través del nervio vago, invadiendo todo el sistema nervioso, los órganos, todo, se sube el cortisol, los órganos se afectan, generamos cardiopatías, enfermamos el corazón porque no sabemos pensar. Si nosotros realmente tuviéramos confianza, yo le digo a las personas, Alejo, ¿tú qué crees que seríamos si no tuviéramos personalidad? Siguiente pregunta. La personalidad está compuesta por el temperamento y el carácter. Pero el temperamento es apenas el 10% y el carácter es lo que vinimos a conformar en este nivel planetario. Y resulta que ese carácter está a su vez conformado por 3 esferas muy importantes. Ajá. Control, que es la correcta visión de las cosas. Compromiso, la actitud de escucha, que no siempre viene desde aquí, sino generalmente desde aquí. Y creatividad, que es la expresión, la manifestación, la verbalización. Por lo tanto, si no tenemos ese carácter, imagínense dónde nos estamos quedando. ¿Dónde nos estamos quedando si no tenemos ese temperamento? Pues simplemente la personalidad hace que nos volvamos simplemente otros habitantes más de este cuerpo planetario, pero sin la cualidad más importante del ser humano, que es la de razonar, la de generar pensamientos, pensamientos que van a generar sentimientos, sentimientos que van a generar acciones y acciones que van a generar un destino. Luego, no somos nada sin esa personalidad, pero vinimos a eso, a pulirla. Y esa es la gran responsabilidad. Voy a hacer un paréntesis aquí, Glorilla, porque ahorita mencionaste una cosa que me quedó sonando, y es como ese corazoncito con las 40.000 neuritas, como se le dice en neurocardiología moderna esto, tienen la capacidad de mantener una información que puede ir de generación en generación. Cuando en el Instituto HeartMath que menciona Gloria, se habla de que se van proyectando imágenes en un computador, y resulta que antes de que el ojo capte la imagen que viene, ya el corazón reacciona acelerando o restando velocidad de acuerdo a la imagen que va a venir, como si ya presintiera qué imagen viene ahí enseguida. Miren esta historia. Una vez en Chile nos llega una mamá muy conmovida. Doctor, le traigo mi guaguita porque es que fíjese que mi guaguita fue violada a los 8 años. Fue violada a los 8 años y tenía apenas 10 añitos. Y la verdad es que ya después de eso no ha podido volver a ser lo mismo, ¿no? Y yo le tengo que contar una infidencia, doctor, y es que yo cuando tenía 8 años también fui violada. Pero mi madre cuando tenía 8 años también fue violada. Entonces, después llamamos a esto constelaciones. Y cómo entonces esa información sigue proyectándose a través del ADN, que después vamos a hablar un poquitico de eso, que es un portador de información, pero también ese portador de información, si está repitiendo esa información, pues está capturando una serie de comportamientos que finalmente nos llevan a que nos preguntemos siempre, pero ¿por qué siempre me pasa esto a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué en este momento? ¿Y por qué esta familia parece como salada? Y entonces vamos a tener que contratar un cura para que haga un exorcismo. Prácticamente, ¿no? Nos damos cuenta que lo que decía Alejo, el tema de la personalidad es realmente lo que nosotros venimos a trabajar. Porque nosotros creemos que somos la personalidad. Entonces la gente dice, yo soy así y yo no voy a cambiar. La personalidad es la que nos impide conectarnos con el amor. Porque nosotros le damos más valor al gusto y a lo que le gusta a la personalidad que a lo que realmente vale, porque eso fue lo que nos enseñaron. Entonces a usted le dijeron, no se deje. ¿Cómo así? Usted fue que se embobó. Y si hay un compañerito le hace a usted algo en el colegio o en la escuela, y de pronto a usted después lo ven con él y a usted le dicen, usted es que no tiene personalidad, ¿cierto? Y esa era la idea. No tener personalidad. Hay un libro espectacular, que no sé si todavía se consigue, que se llama La impersonalidad, de Araceli Egea, una venezolana de la época de Connie Méndez, creo que fue discípula de Connie Méndez. La impersonalidad, cuando nosotros nos despojamos de eso que creemos ser y que no somos, eso le da espacio al amor. Cuando perdemos el deseo de demostrar que tenemos la razón,
cuando perdemos el deseo de imponer nuestras creencias, cuando pensamos que el gusto, lo que me gusta, es más importante que el otro, yo no estoy viviendo desde el amor. Entonces eso nos genera ¿qué? Un montón de patologías, de enfermedades. No hace falta ser brujo para darnos cuenta cuando una persona llega con muchos conflictos, que es muy peleadora, que es muy temerosa, que es muy criticona, que vive a la defensiva. No hace falta ser brujo para casi que decirle en qué familia se crió. ¿Por qué? Porque eso fue lo que aprendió. Eso es lo que necesitamos nosotros limpiar, porque ese es el destino. El destino son las cosas difíciles. En la Escuela de Magia del Amor hemos aprendido que el destino son las circunstancias difíciles que yo mismo las creo. No todo lo que me pasa en la vida me tenía que pasar. La mayoría de las cosas que nos suceden es porque a nosotros nos llega un proceso y nosotros con nuestra lucha, con no aceptarlo y con nuestra pelea, volvemos más grande la situación de aprendizaje y se vuelve más difícil porque queremos cambiar lo que pasa afuera y lo único que podemos cambiar es lo que pasa adentro. Y miren las paradojas de la vida. Necesitamos neuronas para poder aprender y necesitamos que esas neuronas se conecten con otra, y por eso si esta mano fuera una neurona, hagan de cuenta que la palma de la mano es el cuerpo de la célula y los dedos son las dendritas, que son esos extremos por donde esta neurona se comunica con esta otra, y este brazo sería el axón, que es el que va a llevar toda la información a todos nuestros órganos y sistemas a nivel periférico. Es decir, que hay un componente supremamente complejo, pero no tendría ninguna utilidad si estuviera aislado. Esto empieza a cobrar importancia cuando tenemos la noción de la totalidad, del grupo, de la tribu, que llamamos también, porque de esta manera estamos conformando en nuestro interior un comportamiento determinado a partir de esas conexiones. Pues bien, imagínense esta escena, devolvámonos yo no sé cuántos años atrás, 3000 años atrás, cuando estaban los dinosaurios. 3000, yo no sé ya está usted. Ay, madre. Empezamos. Bueno, pero sí, más o menos, yo estaba recién nacido en esa época. Lo cierto es que, fíjense una imagen, pónganle la época de los dinosaurios, que yo no sé cuánto hace que fue. Y había una tribu que a duras penas lograba comunicarse con un lenguaje inteligible como el nuestro, pongámoslo entre comillas, pero en esa época había signos de riesgo. Y por eso tuvieron que guardarse por allá en las cavernas, donde no pudieran entrar los dinosaurios, pero empezaron a crear ya un sistema de pánico que les permitió alertar sus sistemas de estrés. Cuando eso no existía, Hans Selye, que fue el que describió el término estrés, pero él cuando lo describió llamó a una cosa el euestrés, y el sufijo eu significa normal, es decir, hay un estrés normal, pero cuando ese estrés normal se dispara mucho más allá de una ventana determinada, pues ya empieza a ser tremendamente desgastador y empieza la producción de ese cortisol del que les mencionaba Gloria. Ese cortisol lo producen por excelencia las glándulas suprarrenales, que como el nombre lo dice, están encima del riñón. Y en la energética china, los riñones manejan los miedos. Y por lo tanto, esos miedos que quedaron grabados desde esa ancestralidad, se quedaron por allá en un imancito que está enrollado, que se llama la cadena del ADN, es decir, nuestra composición genética, es decir, que nosotros seguimos guardando los mismos miedos ancestrales que teníamos en aquella época y que hoy se manifiestan ante situaciones parecidas. Las alturas, por ejemplo. Fíjense que hay un reflejo muy bonito en los recién nacidos. Por aquí tengo un colega. Y ese reflejo consiste en que si a un niño ya en edad de gatear se le pone, digamos, una mesa acá y otra mesa allá, y en el espacio un vidrio transparente, y lo ponemos a que trate de pasar, él inmediatamente se detiene. O sea, se supondría que él todavía no tiene la noción del peligro, pero el solo hecho de ver el vacío ya le genera un miedo. Y obviamente nadie le enseñó de ese miedo, por lo menos
no en este momento de su vida, pero sí lo aprendió desde los ancestros y tuvimos que empezar a cargar con una cantidad de miedos que no nos pertenecían, pero a esos les agregamos mucho. Fíjense que como con el tiempo los dinosaurios fueron reemplazados por la chancleta de la mamá, ¿no? Entonces uno creaba cuevas, y las cuevas, ustedes no me digan que no, pero yo creo que todos aquí corrimos alrededor de la mesa y la mamá detrás de nosotros y todos dando vueltas detrás de la mesa, hasta que al final, cuando ya veíamos que nos íbamos a alcanzar, nos metíamos debajo de la cueva, ¿sí? Y obviamente ya la mamá no se metía hasta allá, pero salga de ahí, tranquilo, no es para eso. Entonces, pero ya ahí estábamos viviendo esos miedos que necesariamente, si queremos cambiar el destino, deben ser modificados por la fianza en el corazón, que es la confianza. Es decir, que esa confianza en el corazón implica que este imán que hay acá, que se llama corazón, que además tiene las mismas polaridades de cualquier imán y que por eso late de la manera como late, en una forma de espiral, y que está portando una información, nosotros podemos perfectamente modificar la información que hay en ese corazón. Pero ¿de quién es la responsabilidad? Obviamente de cada uno de nosotros. ¿Y de qué depende que podamos hacerlo? Lo primero, atrevernos. Generalmente empezamos a asumir una actitud de víctimas, y las víctimas decimos, no, es que mi papá fue así, o mi mamá fue así, o es que yo viví en un hogar disfuncional, o es que nos creamos esto de que si yo nací en esta cuna, estaba con la estrella, pero si no, estaba estrellado. Y entonces empezamos a escudarnos en 50.000 cosas y se nos olvidó esa confianza, esa fianza en el corazón que nos permite seguir avanzando. De hecho, la mente viene protegida contra borrado automático. Nos toca hacer el trabajo. No hay otra manera. Conscientemente comenzar a identificar nuestros miedos, nuestras reacciones. Cuando dejamos de reaccionar, comenzamos a evolucionar. Porque vivimos en un estado de alerta. Ahora Alejandro decía que cuando estaba ese pánico y se empieza a repetir, se genera algo en nosotros, que es cuando las personas dicen, tengo ataques de pánico, tengo ataques de ansiedad. ¿Qué son qué? Yo estoy aquí sentado tranquilo y de repente se me disparó la alarma. Es como si hubiera empezado esa alarma, que además por eso las alarmas hacen así y son rojas, porque así funciona la amígdala. La amígdala se enciende y comienza a decirte que estás en peligro y realmente no está pasando nada. ¿Qué pasó? Siempre lo comparo como con una botella, con la tapa, cuando decimos que la tapa se rodó, que no cierra. Entonces, ¿qué pasó? Te acostumbraste a vivir en un estado de alerta por las circunstancias que sean, porque estás tranquilo en tu casa y de repente empieza una pelotera con tu papá y tu mamá, tu papá llegó borracho a acabar con todo, cuando menos piense te llegan y te dan un golpe, le preguntan a usted qué está haciendo y usted no alcanza a contestar cuando ya le dieron en la jeta. Entonces usted vive en estado de alerta y a veces usted está tranquilo, vive solo, no está pasando nada y de repente comienza una ansiedad. ¿Qué pasa? Se disparó la alarma que se nos descuadró, que necesitamos por eso comenzar a trabajar conscientemente en nuestro sistema de creencias y en nuestros miedos para poder regular ese sistema nervioso que se altera. Porque si nosotros, la mayoría de nosotros, vivimos en familias, nos educamos, entre comillas, porque Gerardo dice que no nos educaron, sino que nos traumatizaron. Que no había sistema de educación, que no hay sistema de educación, sino de traumatización. En familias donde cuando usted menos pensaba se agarraban a pelear, cuando usted menos pensaba usted tenía que ser, antes de que le dieran a usted. Entonces nosotros nos quedamos ahí, igualito que cuando empezamos a correr porque nos persiguen los dinosaurios, o cuando empezamos a ser nómadas, que de repente vamos caminando por el bosque y nos salta un león encima, o un tigre. Entonces vimos en alerta, entonces yo llego y le digo a Alejo, buenos días. ¿Buenos días de qué? La gente que usted la saluda y le dice, o lo mira y le dice, ¿qué hubo? ¿Se le perdió un igualito? ¿Me le parezco a su mamá o qué? La gente que siempre está lista, alerta,
está todavía en ese modo de defensa y es necesario que nos empecemos a hacer preguntas. Necesitamos empezarnos a hacer preguntas que nos sirvan a nosotros para dejar de culpar. A veces cuando atiendo consulta y las personas empiezan a hablarme mucho de la mamá, del papá, yo le digo, llevamos 20 minutos, de los cuales llevas 15 hablándome de tu papá o de tu pareja, te voy a cobrar 2 citas. Porque si yo sigo pensando que soy víctima de las circunstancias, que soy víctima de lo que hizo mi pareja, que soy víctima de lo que hicieron, y hay algo, Alejo, que estos días yo les decía incluso en la cumbre, que yo pienso que ya es hora que nosotros mismos nos creemos un método de sanación, que yo pienso que es como crear un comodín de amor. No podemos seguir haciéndole terapia a todo. Entonces un día que mi mamá me pegó el chancletazo, un día que me pegó 2, un día que no le dieron el buñuelo más grande a mi hermana, un día que a mí no me echaron carne y no que me pusieron pollo, yo quería carne, un día que no me dieron sopa porque, no sé, porque mi papá estaba borracho y no me mercaron. O sea, el trauma y el trauma y el trauma y el trauma. ¿Cuándo vamos a acabar? Nos vamos a morir y no hemos terminado de resolvernos, de constelarnos. Respeto mucho esas terapias, todas las terapias. De hecho, yo estudié constelaciones familiares, transgeneracional, y hoy digo, son maravillosas, sino que hay un punto de la vida en que uno dice, yo ya puedo comprender que no tengo que irme al pasado, sino que cuando llegue un recuerdo, lo meto en ese comodín de amor y digo, era necesario, era necesario, era necesario, y no me quedo dándole vueltas al pasado, ni culpando a nadie, ni escudriñando lo que pasó, el detalle, el sufrimiento, porque es que entonces me voy a morir, me voy a enfermar, me va a dar un cáncer, me va a dar un infarto, me van a pasar tantas cosas y nos vamos a ir a otro proceso de vida, que ahora le decía yo a Alejo, ¿sí crees que la muerte existe o no? A otro proceso evolutivo, nos vamos a ir con las mismas tareas con las que llegamos aquí. Entonces, todos, absolutamente todos, somos responsables de lo que hacemos con lo que nos pasó. Dice Alejandro Jodorowsky, usted es el que decide si utiliza su pasado como sofá o como trampolín. Si se queda ahí tirado diciendo, me hicieron, o si usted emberraca y echa para adelante. La decisión solamente es suya. Esa es la buena noticia. ¡Me van a hacer gritar! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Los desperté. Alejo. ¿Qué ocurrió en ustedes en ese momento? ¿Se asustaron? ¿Se disparó una alarma? No. Como cuando... Todavía están pálidos. Como cuando se dispara la alarma de esa que pusieron ustedes para no llegar tarde a tal cita, pero que normalmente no es lo más agradable. Ustedes están soñando demasiado rico cuando ¡trin! ¡Ay, Dios mío, me iba a quedar dormido! Y entonces, ¿qué ocurre? Miren lo que pasa a nivel fisiológico. Primero, obviamente, esto que yo acabo de hacer les disparó el cortisol, los despertó un poquito. ¿Y eso qué pasa? Que ese cortisol no se queda ahí quietecito. El cortisol hace que también esas suprarrenales liberen ACTH, adrenalina, hormonas del estrés que van a decirle al corazón, oiga, lata más rápido porque estamos en un momento de peligro y tenemos que bombear más sangre a los órganos y sistemas, pero sobre todo a las piernas para que podamos correr y nos defendamos de ese dinosaurio que viene, de la fiera que viene. Pero no solamente se queda ahí, sino que el cortisol entonces incrementa los niveles de azúcar en el cuerpo, disminuye el sistema inmunológico, empieza a alterar el sistema gastrointestinal y por eso ese sistema gastrointestinal empieza a moverse más aceleradamente y frecuentemente termina en una alteración del colon significativa y de ahí síganlo proyectando a todo lo que ustedes quieran. Miren lo que hacen las alarmas en el día a día si no estamos preparados teniendo lo que llamamos una energía de reserva. Llamemos a esta energía de reserva como la reserva del carro, la que se enciende en el tablerito cuando ya estamos escasos de combustible, ¿sí? Puede ser el último Mercedes, la última Toyota o lo que sea, pero si en ese momento ustedes no acuden a una estación de gasolina, pues se van a quedar varados. Eso mismo ocurre en el cuerpo y entre otras hay forma de medirlo a través del pulso. Uno sabe quién tiene la energía de reserva muy agotada y quién al contrario goza de una muy buena energía de reserva. Si yo tengo buena energía de reserva, pues me metí al trancón de todos los días, digo, bueno, mientras tanto oigo el podcast de Alejandro Posado, de Gloria Arroyave, muy importante,
Y tengo buena energía de reserva y además me incrementa más la energía de reserva porque es que son demasiado buenos esos podcasts. Alejo, O te voy a decir algo. Publicidad política pagada, le voy a contar algo aquí, un paréntesis. Estos días, un youtuber sacó un mensaje, saca cosas graciosas, y me lo mandaron y dice: si tú compras ropas en Temu, positiva Paguiza. Si compras ropas en Chain, positiva Paguiza. Si escuchas los audios de Gloria Arroyave, positiva Paguiza. Y yo dije, me lanzó al estrellato. Y entonces, volviendo al ejemplo, si tenemos buena energía de reserva, pues la pasamos tranquilos, pero si no, es desgraciado. Y se va a pasar y no lo dejo pasar. Es que yo hice la fila, él no la hizo, ¿por qué me va a pasar? Y empezamos a generar esa discusión, que finalmente el otro se fue, pero la suprarrenal nuestra siguió cargada mucho más tiempo y empezó a generar, y a todos nos pasa, a todos nos pasa. Eso es una cosa absolutamente bárbara, pero entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Que fíjense que esos miedos y esos comportamientos y esos hábitos que fueron guardados durante mucho tiempo necesitan empezar a modificarse. Volvamos al ejemplo de cuando yo camino por el montecito y voy dejando el sendero, el camino a la autopista, pero imagínense que dejo de pasar por ahí, ¿qué pasa? Claro, se va a volver a llenar y entonces ya no va a haber ningún rastro de que pasamos alguna vez por ahí y nos toca volver a hacer el camino, el sendero, la autopista. Eso mismo ocurre entonces cuando empezamos a entender estos conceptos de neurociencia que nos van llevando a que comprendamos de una vez por todas que el comportamiento del día a día no es el del momento, sino el de muchos momentos que nos antecedieron o que incluso antecedieron a nuestras generaciones. Por eso cuando se hacen esas constelaciones, pues sí, puede ser válido, es interesante, pero a veces no logramos solucionar lo que tenemos en esta vida para tratar de solucionar cuando fuimos Cleopatra o Simón Bolívar. Entonces es un poquito complejo eso y resulta que tenemos que empezar a ocuparnos de este momento y con las herramientas de las que disponemos, que no siempre son muy grandes, que digamos, pero si las utilizamos de manera eficaz y eficiente, entonces vamos a ahorrar energía y vamos a permitirnos ir guardando un poquito más de energía de reserva. Imagínense que ustedes tienen una cuenta bancaria que la llamaron cuenta de reserva por si hay algún gasto extra en la familia. Y la tienen con 1 millón de pesos, pero resulta que se dañó la tubería del apartamento y el cambio de toda esa tubería vale 15 millones de pesos. ¿Qué le pasa a esa cuenta? Queda en rojo. No claro, alcanza. queda en rojo, No alcanza. nos sobregiramos, todo eso. Pero si en el mismo ejemplo tuviéramos en lugar de 1 millón de pesos, 100 millones de pesos, pues uno dice, sí, está costosita la cosa, pero la puedo pagar con cierta comodidad. Eso mismo es la energía de reserva y eso mismo es lo que se va a reflejar en una mente clara que permite que finalmente el riñón, el agua, module al fuego del corazón, ojo a esto, porque si no, si se agota el agua porque estamos sometidos a ese estrés continuo, entonces el fuego del corazón no tiene quien lo apague. Y eso que fue taquicardia inicialmente se convierte en hipertensión después, y esa hipertensión después te puede llevar a una arritmia severa que te puede llevar a cualquier otra consecuencia mucho más compleja. ¿Qué significa eso? Que vamos haciendo pasos, el cuerpo tiene una manera de protegerse. Hay una ley en el corazón que se llama la ley de Starling, que dice que el corazón es un resorte. Imagínense ustedes este resortico, sístole y diástole, y vuelve al mismo punto. Pero si yo tengo que hacer un esfuerzo muy intenso y estiro el resorte más de lo que podía, entonces ¿qué pasa? Que ya este resorte no vuelve a su punto de origen. Y es ahí donde se empieza a producir lo que se llama una insuficiencia cardíaca, y esa insuficiencia cardíaca va a repercutir en todos los demás órganos, porque esta es la bomba que genera el oxígeno y la nutrición para todos los sistemas, órganos, tejidos y finalmente para todas las células. Entonces vamos a meternos ya un poquito en ese campo de la neurociencia, que aquí viene lo verdaderamente interesante. Nosotros, como apenas estamos realmente teniendo la información para la existencia, entonces tenemos hijos, nos reproducimos, un montón de cosas, y no sabemos qué está pasando realmente con cada circunstancia de la vida tan sencilla como dejar llorar a un bebé.
Entonces escuchábamos decir, déjelo llorar por la noche, que él se acostumbra y no vuelve a llorar. ¿Llegaron a escuchar eso? Entonces empezamos a salir un grupo de mamás, que fui una de esas que decía, yo no lo voy a dejar llorar. Después la vida a uno le da motivos para llorar. Mientras yo lo pueda evitar, yo no lo dejo llorar. O cuando me decían, no lo cargue que se resabia. Entonces yo decía, la resabiada soy yo. Yo soy la que estoy resabiada, lo quiero cargar. Entonces, con un montón de creencias, sin darnos cuenta de un fundamento científico que tenía esa creencia. Que realmente no es que el niño, si tú lo dejas llorar, él se acostumbra y no va a llorar, sino que ya sabe que lo abandonaron. Entonces empieza a crear una sensación, después de un niño empezar a llorar a medianoche, se activó esa parte de me están persiguiendo, el instinto, es un bebé, comienza a llorar, no lo atienden, como después de 10 o 15 segundos, él empieza a sentir que ya no lo van a salvar. Entonces hagan de cuenta que es un venado o es un ciervo que lo acaba de empezar a perseguir un león por la selva, y él empieza a llorar y nadie viene a ayudarlo, a abrazarlo, a consolarlo. Entonces él no deja de llorar porque se cansó y se acostumbró a que no debe despertar al papá y a la mamá. Yo siempre he dicho, si uno no necesitara a la mamá para nada, entonces hubiera nacido bajo de un repollo. Por algo tiene mamá. Entonces ese niño comienza a llorar y después de un tiempo el niño siente la misma sensación que tiene esa cebra o ese venado que lo está persiguiendo el león en la selva, y el cuerpo inmediatamente, lo que dice Alejandro, comienza a distribuir la sangre para sobrevivir. Voy a dejar de correr. Entonces, ¿qué hago? Me hago el muerto o me quedo quieto, y el cerebro en ese momento lleva toda la sangre, recoge toda la sangre. ¿Para qué? Para tener una muerte lo menos dolorosa posible. Y eso es lo que el niño siente cuando no lo atienden. Me rindo, me abandono y me quedo dormido para que el dolor se calme. ¿Saben lo que significa eso? Hoy que lo sabemos, y que a usted la suegra le decía, déjela llorar, y uno le decía, si usted no deja de riar el hijo suyo, voy a dejar yo mi bebé. Miren, tener información es tan lindo, porque cuando actuamos desde la información, somos más conscientes de eso que está pasando ahí, y ya no dejamos, como ya tengo información. Yo, por ejemplo, lo hice por instinto materno, porque yo siempre quise ser mamá. Entonces yo quería ser mamá y le iba a dejar llorar. Entonces para mí era, no lo voy a dejar llorar. Déjelo que se caiga y se pegue para que aprenda. No, después la vida no lo ataja. Uno se va en la vida de narices, y hay momentos en que hay que dejarlos que aprendan, pero hay momentos en que no. En que hay que mostrarles que si hay un peligro. Tener información es tan lindo, que por eso es que estamos aquí esta noche. Porque nosotros vamos a calmar nuestra mente, nuestro sistema nervioso, a conectarnos con el corazón. Y lo que hacemos, como ya lo hacemos con información, lo hacemos con tanto amor, con tanta conciencia, que abrazar al otro, lo que decía ahora Alejo de los abrazos durante la pandemia. A mí me encantan estos encuentros, ¿por qué? Yo le dije a Dayana ahora, voy a ir a recoger ¿qué? Abrazos. Cuando salimos para acá dije, voy a ir a recoger abrazos. ¿Por qué? Porque esos abrazos que nos damos, esa cercanía, eso nos permite generar oxitocina. Nosotros somos mamíferos y necesitamos sentirnos, y sentirnos de verdad desde el amor. Algo que de hecho me da mucha risa que explica Gonzalo Gallo, cuando la gente se abraza. Ven, yo te doy un abrazo. Abrázame. Sí. Hasta en mis cursos, que es el abrazo que dice Gonzalo Gallo, que explica, cuando nos abrazamos, ¿qué hacemos? Inmediatamente sacar el culo, que es el abrazo de monja, que dice Gonzalo. ¿Lo sacamos para qué? Porque me da miedo sentir, abrázame de verdad. Porque nos da miedo, ¿qué? Sentir el cuerpo, tenemos miedo de sentir el cuerpo del otro, nos da miedo sentir a la otra persona.
Y entonces abrazamos y hacemos esto, la cercanía, el abrazo, el expresar el amor, el expresar de verdad, desde el corazón, el campo electromagnético del corazón del Maestro Jesús se sentía a 40 kilómetros a la redonda. No en vano, cuando alguien lo percibe a usted, percibimos una energía del corazón del otro, que a veces decimos, qué persona tan linda, qué rico acercarme, qué bueno salir con esta persona, qué bueno abrazarla, o hay algo que no me cuadra, o sea, seré yo, será mi ignorancia, sin embargo siento que hay algo que de esa persona me repele, es por el campo electromagnético que cada uno está generando en su corazón. Campo electromagnético que llega a ser tan importante que miren, curiosamente hay muchas parejas que no pueden tener hijos aunque ninguno de los dos tenga algún tipo de inconveniente físico. Es decir, aunque su biología esté funcionando perfectamente, el pensamiento y las emociones pueden inscribir y generar la biología y eso empieza a cambiar por completo. Entonces, en algunas parejas que me vienen a mí a consulta por trastornos de infertilidad, supuestamente teniendo todos esos exámenes nuevos, o buenos mejor, yo les pongo a que miren lo que ocurre con dos imanes. Si yo trato de juntar los dos imanes por la misma polaridad, pues se van a repeler. Pero si en cambio los pongo polaridades contrarias, se pegan y se adosan fácilmente. Es exactamente lo que ocurre con un óvulo y un espermatozoide. O sea que ustedes están volteados como eran, ¿sí? Porque ¿qué pasó? Eso fue lo que permitió que ese ovulito fuera fecundado por ese espermatozoide, que además fue el más veloz de todos, y eso somos todos y cada uno de nosotros. Eso significa, ni más ni menos, que si vamos hacia la filogenia, nos encontramos unas inscripciones súper importantes, súper maravillosas, que van quedando allí en el engrama de nuestra existencia. Es decir, en esas escenas que se repiten y que en algún momento determinado, cuando vivimos una escena parecida, puede disparar exactamente las mismas emociones que tuvimos hace muchísimo tiempo. Cuando Gloria estaba hablando de la crianza de los hijos y del deseo de querer ser mamá o papá, pues generalmente nosotros ponemos el mejor de los empeños porque pues estamos dando lo mejor, pero lo mejor de una cosa que aprendimos de otros, y entonces empiezan aquí las víctimas de otras víctimas. Y empezamos a darnos cuenta de que a pesar de que quisimos educar de la mejor manera, resulta que un día cualquiera ese hijo no nos quiere hablar. Y si ese hijo no nos quiere hablar, entonces nosotros hacemos hasta lo imposible porque volvamos otra vez a que eso no se pierda. O esa familia que por alguna circunstancia entra en una crisis y simplemente hay una ruptura importante. Pues bien, si ese hijo no quiere hablar y empieza una actitud de desafío y de separación y de no se me acerque, yo no quiero saber nada de usted, ¿qué estamos haciendo? Tratar de juntar polaridades iguales, y eso nunca va a ocurrir. Es decir, que si empezamos a generar resistencia, muy probablemente esto se va a prolongar mucho más tiempo, mucho más tiempo. Cuando en cambio permitimos que las cosas fluyan, va a llegar un momento en que ese mancito, por alguna de esas cosas del neurovegetativo, porque ese hipotálamo empezó a enterarse de que, bueno, en realidad tuvo una acción bacana, digamos que me pidió disculpas, que pidió excusas, y entonces ese hipotálamo empieza a taladrar allá y resulta que hay un barrido talámico, otro hipotalámico y otro hipofisiario que están haciendo que el cerebro se dinamice continuamente. Pero cuando ese hipotálamo empieza a modificar, entonces el hipotálamo y la amígdala y el hipocampo, que registran gran parte de la memoria, empiezan a cambiar los neuropéptidos y neurotransmisores a nivel de nuestro cuerpo. Y eso hace que algún día ese imancito que se alejó, de pronto se voltea. Y ese voltearse significa empieza a sentir el campo de atracción que se había perdido. Ya no repele, sino que viene ese campo de atracción. Y es ahí donde nos volvemos a encontrar, pero cuando renunciamos a la resistencia. Cuando renunciamos a la resistencia, empezamos a modificar el destino. Porque como lo dice allí Gloria en su imagen, no somos nuestros genes. Ojo, la biología la inscribimos nosotros. Eso de que éramos nuestros genes nos lo enseñaron Carlos Mario, ¿cierto?, hasta hace 30 años en la facultad,
En realidad mía hasta hace como 15 que salí de la facultad, él es más 15. chiquito que yo, mentiras. Fuimos compañeros hasta el bachillerato, qué barbaridad. Entonces, ¿qué pasa? Que en un momento determinado nos enseñaron que no, que es que los genes eran los que determinábamos qué íbamos a hacer, y entonces los Posadas somos así, los Restrepo son así, los Jaramillo también, usted Cristina también es así por sus genes prácticamente, y resulta que nos damos cuenta de que esos genes en verdad poco tenían que ver, 10%, imagínense, si somos buenos apostadores, ¿a qué le apostamos? ¿Al 90 o al 10? Al El que victimismo. dijo el 10 se puede retirar, por favor. Entonces, si le apostamos al 90, pues entonces significa que podemos modificar. Pero ¿de qué depende esa respuesta? Y aquí viene el secretico interesante de esto que les estamos mencionando. Pues resulta que estamos viviendo una realidad que no se puede negar. Ahí está esa realidad. Si hablamos de la situación política del mundo, ni siquiera de Colombia, tenemos que decir estamos en un absoluto caos. Pero yo también decido, me involucro en ese caos todo el tiempo, es decir, yo me puedo informar pero no intoxicar. Entonces yo me puedo informar y digo, esto no, este sí, este no, y empezamos a ver los colores y empezamos a ver polaridades y esto se empieza a complicar. Pero si en un momento determinado yo soy consciente de lo que está ocurriendo, yo puedo empezar a modificar mi entorno. Ojo a esto. Y el entorno empieza por algo absolutamente elemental. Si queremos cambiar el destino, empecemos por lo elemental. Cambien, modifiquen su habitación. Porque así como está la habitación, estamos habitando en nuestro interior. Y fíjense que, sin que nos demos cuenta, estamos pasando la tercera parte de nuestras vidas en la habitación. Normalmente estamos 8 horas ahí en esa habitación, si tenemos un sueño adecuado de 7 horas aproximadamente diariamente, más el preámbulo que hacemos y todo lo que sea. Entonces fíjense, modificar esa habitación. ¿Y qué es modificar? Pónganle en un orden perfecto, que cualquiera que entre a su habitación diga, wow, ¿esto qué fue? ¿Sí? Pero además viene el entorno un poquito más inmediato. Imagínense qué sería de este salón sin el tapete, sin esas cortinas, sin estas luces por allá indirectas. Obviamente no sería un sitio tan amable. Si yo empiezo a modificar ese otro pequeño entorno, mi resto de casa o el consultorio o la oficina, y yo le doy un toquecito y pongo una matica, escucho música para incrementar mi energía de reserva, porque el oído nutre al riñón y el riñón se expresa a través del oído. Si cambio de posición esos muebles, si simplemente pinto una pared o cuelgo un cuadro, ya eso solo está modificando mi entorno y está incrementando eso que llamábamos ahorita la energía de reserva. Bien. Muy bien. Lo que a mí más me gusta hoy de esta espiritualidad es que es científica. Entonces, cuando a nosotros nos dicen es científico, como que nos llama más la atención, ¿cierto? Y como todo lo queremos discutir, el ego todo lo quisiera discutir y todo lo quisiera argumentar. Por eso siempre yo digo lo que nos decía Gerardo en la Escuela de Magia: no me crean nada de lo que les diga. Sería una desgracia que ustedes creyeran aquí lo que les estamos diciendo. Verifiquen en sus vidas qué pasa si usted deja de ver noticieros. Yo les aseguro que la persona más amargada de su casa es el que ve todas las noticias, o el más nervioso. El que se ve todas las noticias, el que comenta todas las noticias, el que comenta todas las tragedias. Yo tuve una amiga que siempre me mandaba todas las malas noticias al WhatsApp y le dije: si me sigues mandando noticias, te voy a bloquear. Porque eso también necesitamos desintoxicarnos de esas personas. Las personas pesimistas, hay gente que lo llama a uno y yo inmediatamente me tomo la presión arterial, me mido el ritmo cardíaco, consulto la carta astral, dónde está Acuario hoy cruzando por el nodo 8, dónde viene Venus, si Júpiter no está retrógrado, para saber si le contesto o no. ¿Por qué? Porque son personas que traen súper tóxicas, siempre traen noticias malas, y si te llaman insistentemente, yo le pongo un WhatsApp y le digo: estoy ocupada, ¿necesitan sangre?
Porque si me están llamando tanto es que alguien de pronto que se está desangrando. Ni soy O positivo. Sirvo. Necesitamos escoger, y no en vano los abuelos en su sabiduría decían, dime con quién andas y te diré quién eres. Nosotros, impresionante esto, Alejo, yo me siento tan orgullosa de estar hoy aquí contigo. Qué maravilla, lo entiendo. Miren, nos convertimos en el promedio de las 6 personas con las que más nos mantenemos. Piensen en este momento cuáles son esas 6 personas. Quejonas, problemáticas, peleadoras, tóxicas, o usted es una de esas. En el promedio de las 6 personas, y yo me siento y miro y digo, wow, cuando estoy con esta recuadro de amigos, yo los miro y les digo, soy el promedio de ustedes 6. O sea, ¡qué emoción! Y créanme que eso repetí en la cumbre todo el tiempo. Eso dije en la cumbre todo el tiempo, sí. Soy el promedio, somos el promedio de las 6 personas y la gente que había con su alegría, como ustedes aquí hoy. Ustedes no están aquí porque no tenían nada que hacer hoy por la noche. Ustedes están aquí porque quisieron venir, porque están buscando información, porque están cansados de sufrir, porque quieren hacer algo diferente en sus vidas. Y hoy cuando salgan por esa puerta, su vida no puede ser igual. Mínimo, cuando vayan a aprender noticiero van a decir, esto me contamina la mente. Así usted diga, a mí las noticias no me hacen daño, el cerebro capta más información de la que usted cree. Y eso afecta su cerebro, su corazón. Hay un nervio que se llama el nervio vago que va del corazón al cerebro. El corazón le manda más información al cerebro de la que el cerebro le manda al corazón. Sin embargo, la que le envía el cerebro al corazón nos afecta tanto la vida, porque hace parte de nuestros miedos, nuestro sistema de creencias. Ojalá solamente enviáramos conciencia, porque no estaríamos aquí levitando todos. Estamos aquí en este tercer nivel evolutivo porque estamos aprendiendo. Entonces, cositas sencillas, deje de ver noticias. Lo que usted está viendo se lo está comiendo. Entonces usted no está almorzando sancocho, usted está almorzando asesinatos, tragedias. ¿Aquí quién se llama Brian? No es Brian. O sea que viste la noticia de Brian. Claro, tengo un sobrino que se llama Brian Alejandro. No. Brian Alejandro. Entonces, vemos las noticias, nos estamos comiendo eso. Es peor que Gloria Nigire, no. ¿Gloria qué? Nigire. Gloria Jané. Nos vemos las noticias y eso es lo que comienza a impregnar todo nuestro espacio. ¿Qué música tengo en mi casa? Esa música resuena en los objetos, resuena en los animales, resuena en las plantas. Ahora que estuvimos en la cumbre con Hila, que tú hiciste con él un live, ¡qué cosa tan bella! Y cuando Alejandro y yo fuimos a hacer el ejercicio de el sonido de la energía, nos pusimos de acuerdo antes de entrar y dijimos, como a los dos nos encanta el tema de la coherencia cardíaca, nos dijimos los dos, vamos a conectarnos desde el corazón. El dispositivo que nos entregaron lo cogimos con este dedito, porque este dedito que es donde va la argolla, el compromiso, es el único dedito que tiene una vena que va derecho al corazón. La argolla no va aquí en vanos porque va derecho al corazón. Entonces cogimos el dispositivo con este dedito y comenzamos a hacer coherencia cardíaca, a poner nuestros corazones coherentes con la respiración. Y las personas que estuvieron en la cumbre, el sonido que salió fue bellísimo. Cuando levantamos la mano y se sintió como la energía se elevó, eso es lo que estamos generando todos los días con nuestros pensamientos. En el entorno, cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, una tarea con un hijo, lo estoy acompañando, usted gritándole, pegándolo, pellizcándole, diciéndole que escriba mi mamá me ama. Y escribe, me mamé de mi mamá. Miren, la coherencia cuando te hablo, un compañero de trabajo, un jefe, no hay nada más. De hecho, las relaciones son un gimnasio para el espíritu. Las relaciones con el jefe, con los compañeros de trabajo, con la pareja. Cuando estoy hablando con esa persona, por mucha incomodidad que me genere, si yo respiro profundo y al principio me va a costar y visualizo que desde mi corazón le envío un rayo de luz rosa al corazón de esa persona, no me crean, verifiquen, eso funciona porque funciona. ¿Por qué? Porque estoy activando el campo, o yo jovencita. Es que ¿para qué vino?
Estoy activando el campo electromagnético de mi corazón y eso se siente en el corazón. Cuando dicen te acompaño de corazón, que sea de corazón. Entonces, el Dr. Hawkins, que se lo recomiendo, el mapa de la conciencia, esto es científico y tiene mucho que ver también con toda la información de la evolución. El más bajito, la vibración más bajita está en la vergüenza. Miren, si nosotros llegáramos siquiera a calibrar en 200, que es el coraje, y el coraje es la fuerza del corazón, coraje. Si somos capaces de llegar aquí siquiera a 200, comenzaríamos a empezar en la neutralidad, y si llegamos a la aceptación de las circunstancias que nos pasan, estamos en 350. Si en ese momento que estamos vibrando en aceptación, en coraje, abandonáramos este plano material, de una pasaríamos al otro lado. Y no nos quedaríamos por aquí espantando y jodiendo, porque la energía no nos dio. Pasaríamos de una. Entonces, tan buen negocio cuando alguien un día me decía, Gloria, tú con todo lo que haces, que lo que trabajas, que la conciencia, ¿qué tal si te mueres y no hay nada? Y yo le dije, ¿y usted que no hace nada, qué tal si se muere y si hay? Y miren cómo esas emociones van pasando como con los chakras. Déjala un segundito en la anterior, por favor, Gloria. Fíjense cómo esas emociones van trascendiendo a medida que vamos avanzando en el proceso evolutivo nuestro. Evidentemente, si nos conectamos con el primer chakra, el chakra raíz, estamos hablando del Muladhara, del contacto con el polo a tierra, de la fuerza, del tesón, de la voluntad, del anclaje, de la berraquera, también. Entonces, si nos estamos anclando allá y tenemos un buen anclaje, empezamos sobre bases firmes a edificar algo que va a erigirse de una manera muy adecuada. Pero si esas bases no están firmes, un día cualquiera, un papirotazo tumba el edificio. ¿Y qué pasa? Que fíjense cómo en la manera en que nos vamos acercando a la iluminación, cuando yo estaba en la vergüenza, apenas estaba allá abajo, ¿no? Pero ahora que estamos en la iluminación, entonces uno empieza a vibrar en una frecuencia infinitamente mayor y fíjense en qué color la pintan allí. Con el violeta, que es el del séptimo centro, el de esa conexión con la fuente, con lo espiritual, llámenlo Dios, llámenlo campo cuántico, campo punto cero, matriz divina, lo que ustedes, campo, lo que sea. Todo esto que nosotros estamos viendo como la fuerza superior está allí como una fuente de iluminación. Por eso es que está en el séptimo centro, porque ahí está la epífisis que actúa a manera de faro en nuestro ser. Entonces, si empezamos a tener pensamientos que nos permitan elevar la frecuencia, pensamientos de altruismo, pensamientos de servicio, pensamientos de entrega, pensamientos de trascender lo que nos toca como individuos para entrar en lo colectivo, estamos abriendo las puertas de ese ser superior, estamos volviendo a la fuente. En realidad, ¿de qué nos enfermamos? De eso, de que nos alejamos de la fuente. Esto puede sonarles a sermón de cura, pero si nos fijamos desde el punto de vista biológico, la gran mayoría de las enfermedades ocurren cuando nos alejamos de una cosa que nos dieron como algo que Neil Donald llama los 10 compromisos. Él prefiere no llamarlos los 10 mandamientos. Pero en realidad, ¿qué pasó? Nos fuimos alejando de todo eso y nuestro cuerpo, nuestra biología empezó a desaprender algo que debería ser natural. Es decir, que lo natural no es que estemos enfermos, lo natural es que estemos con toda la vitalidad, con toda la fuerza, con todo el rigor, con toda la intención y con todo el ímpetu, la fuerza necesaria para poder proyectarnos y entonces ahí sí reconocer en nosotros la perfección, aunque no seamos argentinos, ¿no? Pero cuando eso ocurre, al reconocer la perfección en nosotros no estamos haciendo otra cosa que dar testimonio de esa fuerza superior que está ahí a nuestro lado. Ahora sí. Alejo, cuando dice lo de argentinos me hace acordar, que yo cuento mucho un chiste, de que sale de un boyaco y un argentino. Un portero que se cree el dueño del edificio. Y dije eso en una conferencia en Miami. Y una señora levantó la mano y dijo, yo soy de Boyacá y mi esposo es argentino. Y yo le dije, ¿y en qué edificio trabaja su hijo?
Y estos días estaba en Nueva York. Cuando mi hermano cuando estaba en Nueva York y se me acercó y me dijo, yo soy la señora casada con el argentino, me invitaron a cenar, fui a cenar con ellos. Y yo les seguí diciendo, en serio, ¿en qué edificio trabaja el hijo de ustedes? Quiero contarte que a mí me ocurrió algo peor, Glorilla, aquí en este escenario, no sé si algunos estuvieron en esa ocasión, yo conté 3 o 4 chistes de argentinos y al final dejamos un espacio para preguntas y respuestas. La primera preguntó, ¿yo qué puedo hacer para esto? La tercera levanta la mano y dice, ¿yo te puedo preguntar algo? Y yo, Dios mío, ¿qué sería este mundo sin argentinos? Miren, estamos viviendo en un tiempo, este tiempo nosotros podemos decir que el mundo está peor que antes y no es verdad. Estamos viviendo exactamente en una época maravillosa porque estamos en toda la transición hacia el amor. Lo que pasa es que ahora hay más noticias, ahí en todas partes encontramos la información. Antes no se sabía qué pasaba. Las redes, todo. Estamos viviendo un momento en el que el mundo se está convirtiendo en un mundo de amor. Entonces hay muchos portales abiertos, hay muchas oportunidades de información, la energía está ahí disponible para las personas que quieran tener acceso a esa energía. No es que cuando llegue el portal 1111, entonces vengan todos de la mano, saltamos el portal. No. Entonces el ritual para el portal 1111. No hay rituales para los portales. Malas noticias. El ritual es vivir todos los días en amor. Es pensar siempre en lo mejor. Puede que llegue el 1111 y usted no se dé cuenta que ese día se abrió un portal y de repente usted está en otra realidad, porque usted estaba vibrando en una frecuencia tan alta que usted pasó el portal sin darse cuenta. Pasamos por los portales en la medida que nosotros, ahora lo que decía Alejandro, esos pensamientos de amor, dejar de pensar siempre mal. Por ejemplo, digamos, estoy en el Centro Comercial Santa Fe y veo a Alejandro por allá. Y yo, Alejo, vea, lleva a Alejandro, Alejo. Y Alejo no me saluda. Yo tengo 2 opciones. Digo, claro, como estuvo en la cumbre, ya no conoce. Ya no conoce. O puedo decir, no me vio, no me escuchó. Cuando una persona me dice, te estaba llamando y no me quisiste contestar, cada vez ya no me pasa. Cuando me pasaba, yo le decía, pruébeme que no le quise contestar. Usted me vio mirando el teléfono y diciendo, aunque hace es verdad. Sí. Usted me vio el teléfono diciendo, no le voy a contestar. Doy fe de eso. Piensa siempre lo mejor, está ocupado, no está disponible. Si yo pienso siempre mal, voy a sufrir. Vamos a sufrir mucho. Entonces, cada que nosotros pensamos mal, estamos generando una química en nuestro cuerpo, estamos generando cortisol, desvalorización. Cuando las mamás, por ejemplo, que se separan y con, entre comillas, muy buena intención de amor por los hijos, le dicen al hijo, vea, su papá ni siquiera lo llama. Ni siquiera se preocupa por usted. Me tocó demandarlo para que le diera para el colegio. Usted está generando en ese joven una desvalorización, en esa niña horrible. Cuando yo he atendido jóvenes que llegan en unos estados depresivos horribles y yo le digo, ¿qué pasó? Y empiezan a hablarme, a decirme, no, es que mi papá se consiguió otra mujer y entonces se separaron. Y yo digo, venga. Digo yo, ¿usted me está hablando de su papá o de su pareja? De mi papá, no, como pareja déjeselo a su mamá. ¿Cómo es como papá? Ahí mismo se les ilumina la cara. Súper buen papá, súper dedicado, listo. La pelea y el tropel que tiene con su mamá déjeselo a ella. ¿Por qué? Porque queremos hacer alianzas enfermizas, no vínculos. Creemos que cuando pasa algo, por ejemplo en las relaciones, se tienen que dividir en 2 bandos. Y si usted no se enoja con su papá, es porque usted no me quiere a mí. Y el papá también lo hace. Lo que pasa es que las mujeres somos un poquillo más manipuladoras, un poquillo, y más víctimas. Entonces queremos hacer que los hijos se pongan... Queremos hacer que los hijos se pongan de algún lado. Y eso no es generar vínculos, eso no es generar amor, eso no es generar paz. Eso es nosotros, dentro de nuestros propios espacios, crear la guerra. Yo sí cumplí esto, y perdón Alejo, antes de que sigas. Cuando yo, ya tengo 2 divorcios encima.
La primera es que me divorcié y ahora la segunda vez. Yo siento que lo hice con tanto respeto, de verdad, que entregué, aunque me doliera, con tanto respeto. Eso sí, bloqueé por todas las redes. Lo bloqueé con mucho amor. Lo bloqueé con mucho amor. Pero lo hice con respeto, lo bloqueé porque para mí era necesario. Sin embargo, lo hice con respeto. Y cuando me separé del papá de mis hijos, yo les decía, esto no tiene nada que ver con ustedes. Y no se tiene que casar una pelea aquí. Y que nosotros seamos los sembradores del amor. Y Alejo nos va a hablar de estos vínculos. Les cambió el nombre, de hecho, en el celular, les puso HP. Hijos del Padre, como dice Gonzalo Gallo. Exactamente. Gonzalo Gallo, los hijos del Padre que nos joden la vida. Los HP. Ahí cuando perdemos esas estrategias y esos vínculos, Gloria mencionó una palabra muy importante, que es desvalorización. Ojo, lo que da valor es lo que nos afianza. Por eso cuando perdemos los valores, también perdemos el contacto con el primer centro. El primer centro es el de las raíces, insisto. ¿Y de dónde vienen esas raíces? Pues de los valores que nos inculcaron. Y cuando se altera ese primer centro, es el terreno más propicio para las enfermedades degenerativas, incluido el cáncer. Este viernes me toca dictar una charla en Medicáncer allá en Ruta N, que van a hacer un seminario muy especial. Y repasando algunas cosas, veía eso. Cómo los sentimientos de desvaloración son el terreno propicio más importante para generar cambios fisiológicos y biológicos que nos lleven a la degeneración por completo de las células. Por eso no es extraño que quien se desvaloriza empieza a alterar ese primer centro, riñones, que manejan los huesos, y viene allí la osteopenia o la osteoporosis, o las dificultades en la marcha, porque no sé para dónde voy. Y empieza a manifestarse biológicamente, físicamente, una información que estamos captando. Entonces, fíjense cómo cuando creamos estos vínculos y les sacamos el tiempo, invertimos tiempo en esos vínculos, estamos repotencializándonos nosotros mismos y empezamos a entender que ya no tenemos que competir, sino compartir. Y de esa manera encontramos en el otro un complemento, no alguien que si escucha mi idea se va a apropiar de ella. ¡Qué maravilla! Significa que tu idea era buena. Pero si estamos siempre midiendo cada pasito, no puedo comentar esto con nada. No lo comenten con la gente tóxica e ignorante, porque los va a desinflar inmediatamente y las buenas ideas se quedan hasta ahí si son ustedes muy influenciables. Si esa energía de reserva está lo suficientemente bien puesta, pueden opinar lo que sea y nada, esto es como un espejo que refleja y punto. Pero eso ocurre también a nivel de la biología. Seguimos, Gloria. Y cuando digo que ocurre también a nivel de la biología, miren lo que está pasando. Eso es, que esa emoción va a contarnos en qué nivel estamos del proceso evolutivo. Y cada emoción se inscribe en un sitio específico de nuestro cuerpo. Ya lo dijimos, los miedos se inscriben en el primer centro, en el riñón, pero las obsesiones se inscriben en el vaso, pero la ira se inscribe en el hígado o en la vesícula biliar, pero las tristezas en los pulmones o incluso en el colon. Hoy veía una paciente que consultaba justamente por eso, porque tenía muchos problemas de piel. El órgano de manifestación del pulmón es la piel, y llevaba no sé cuánto tiempo haciéndose tratamientos y dice, no, a mí me han mandado esteroides, me han mandado no sé qué, no sé, asteroides como dicen muchos, y resulta que esto no va por ahí. Le pregunto yo, ¿qué tristeza profunda manejas en tu interior? Porque si llevas tanto tiempo con problemas del colon y del pulmón y fuiste asmática además en la infancia, ¿cuál es esa tristeza profunda que estás manejando? Menos de 3 segundos después esta mujer estaba encharcada en lágrimas, porque obviamente se tocan esos engramas y empiezan a revelarse esos niveles en los que estamos. Lo ocurrido puede haber sido hace mucho tiempo, pero eso no quiere decir que se haya trascendido eso ocurrido. Es decir, que tenemos que fijarnos exactamente en qué nivel de nuestra conciencia estamos para recuperar el valor de ese centro afectado. Me explico.
Si alguien se quedó en que perdió la empresa por la que luchó toda la vida, y es que yo puse todo mi empeño en eso y todo mi sacrificio y mi inversión más grande estuvo en eso y de un momento a otro me la quitaron. ¿Qué pasa? ¿Eso cómo se llama? Empieza por A y termina en pegos. Apegos. Y esos apegos tocan el plexo solar. Con mucha frecuencia, esos pacientes que no trascendieron esos apegos se quedan ahí en el tercer centro. Y ya aquí, la gastritis, la colitis, las enfermedades hepáticas, las enfermedades del vaso, las enfermedades de la vesícula, todo donde estamos, entre otras cosas, metidos en un movimiento muy complejo que es el tratar de trascender del pasado, diafragma, al presente. Y el 70%, miren la cifra que les estoy dando, de las enfermedades actuales tienen que ver con estos dos centros, tercero y cuarto centros. Aquí no nos desprendemos, aquí nos abrimos y entregamos generosamente cuando estamos en equilibrio, pero cuando no, nos refugiamos en la culpa o buscamos culpables. Y entonces ahí viene la hipertensión, las enfermedades autoinmunes, los problemas cardiovasculares o cardiocirculatorios, todas estas cosas que están ocurriendo allí y dependen, insisto, de dónde esté nuestra conciencia. Seguramente han visto el reel del morenito que le dicen a usted que cambiaría en el pasado. Y como para qué voy a ir allá, como a qué, o sea, tiene una sabiduría impresionante y nosotros por característica cultural nos mantenemos en el pasado. Entonces nos reunimos con la familia a hablar del pasado. Por eso es que terminan peleando, porque empiezan a hablar del pasado como si no hubiera nada para hablar. Y uno trata de sacarlos del pasado, de sacar a la gente del pasado. Yo rápidamente me despido ya, bueno, listo, chao, hasta luego. Ves que me está llamando Alejandro Posada y como nunca le contesto, le quiero contestar, pero ya. Miren, nos acostumbramos todo el tiempo a hablar del pasado. Entonces, esta semana que estaba atendiendo una consulta, la señora decía, no, y es que entonces, cuando yo tenía 25 años, mi mamá, ¿cuántos años tenés? 60. ¿Y tu mamá qué? No, mi mamá, dijo, murió hace 20 años. Y yo le dije, tu mamá ya ha reencarnado para ahí 3 veces. Y vos todavía seguís fregando. O sea, me quedo en el pasado, entonces yo mismo le dije, yo hace 30 años, tenía 29 años, pesaba 61 kilos, no tenía arrugas, no me tenía que hacer la raíz. No, vení, pasemos esta cita para otro día que me dieron ganas de llorar. Porque si vos seguís en el pasado, si seguimos, y es un vicio hablar del pasado y parece que no hay tema, y siempre el pasado, y con el dicho, todo tiempo pasado, mentiras, pura carreta, ni tampoco es mejor malo conocido que bueno por conocer, falso, todos nos quedamos ahí atrapados. Y según lo que decía Alejo, ahora de las enfermedades, yo estaba pensando, Alejo, algo, concluyendo de lo que hablas de las enfermedades. O sea que la idea es morirnos bien aliviados. ¿Y sí? ¿Y sí? La idea es morirnos bien aliviados. Claro. Que nos muramos el día que más aliviados estemos y que más felices estemos. O sea, tenemos la energía arriba. De hecho, hay unos monjes que deciden qué día van a desencarnar. Y no es un suicidio. Van, hacen una meditación y se van y dicen, hoy abandonaré mi cuerpo material. Y van y lo hacen. Que de hecho se lo hizo Connie Méndez. Claro. Eso lo llama la ciencia la apoptosis. Una célula decide morirse cuando siente que no puede dar todo el potencial y que debe dar espacio a que otras lleguen a reemplazarla para cumplir más eficazmente con su función. Pero a nivel macro es factible que también nosotros como seres humanos, como células de la humanidad, tomemos decisiones como esas y entonces lleguemos a la apoptosis del ser humano. ¿Qué pasa aquí? Que es necesario, para poder seguir cambiando ese destino, empezar a crear desde el hoy. Y si yo les dijera a ustedes, señálense en este momento una parte del cuerpo que ustedes señalen con el hoy, relacionen con el hoy, ¿dónde se tocarían? ¿Alguien se está tocando la nalga? Bueno.
Fíjense que el 90% que van a ser los invitados para la próxima charla se tocaron acá. Se llevan las manos al corazón. ¿Por qué? Porque significa, como dicen los titos, que el amor es hoy. El amor es hoy. El amor es hoy y eso significa que es de verdad que es necesario que nos volvamos a conectar con este presente y empezar a crear desde ese presente. Cuando Gloria dice, es que dejen ese pasado atrás, eso es bien interesante. Hay gente que dice, es que ya va a llegar el 7 de julio. El 7 de diciembre. ¿Y qué pasa el 7? Bueno, el 7 de diciembre, pues porque ya metí que sabotear la cosa. Entonces, supongamos que llegó el 7 de diciembre, entonces, listo. ¿Y qué pasó? No, es que ese día se murió mi mamá. Se murió tu mamá el 7 de diciembre, ¿de qué año? ¿Sí? Porque siguen celebrando ese suceso trágico, porque recuerden, por naturaleza nos vinculamos con lo trágico. Pero ese 7 de diciembre fue de 1945 y a hoy, 2025, siguen pensando, ya llegué el 7 de diciembre. Otra cosa es que digamos, ya llegó el 20 de enero, eso es otra cosa, ya estamos en otro nivel de fluir. Y Alejo, eso es lo que llamamos la anticipación, que yo digo que la anticipación es lo que yo voy a hacer si pasa esto. Entonces, ¿por qué no nos anticipamos a la felicidad? Ya viene diciembre, ya viene esta fecha. Desde septiembre. Nosotros estuvimos en un taller del duelo y me acuerdo con Gonzalo Gallo que habían dos contrastes muy fuertes. Habían 4 hermanas ya mayores que la mamá había abandonado este plano material hacía 4 meses y la señora tenía 90 años y estaban sumidas en el dolor. Y a este lado había una señora que su hijo de 22 años llegó por la noche de jugar un partido, le dijo a la mamá, me voy a dar una ducha y ya salgo a cenar, y cuando él entró a la ducha sintieron el golpe y se había muerto, le da un infarto fulminante. Y esa señora estaba en un agradecimiento, en una valoración de lo que había sido su hijo, de lo que ella estaba comprendiendo, estar en ese taller. Estábamos por ahí en agosto, algo así, y las otras del otro lado ya estaban diciendo, este año no vamos a armar el árbol, mi mamá murió, a ella le encantaba la Navidad. O sea, usted decide cómo se anticipa. Entonces hay gente que dice, ¿cómo ir a hacer este diciembre de duro? Alguien me dijo en estos días, Gloria, ¿cómo tirar duro este diciembre si llevas tanto tiempo con esta persona y este año no vas a estar con él? Y yo le contesté, le aseguro que va a estar estrenando. Eso dije, le aseguro que va a estar estrenando. O sea, yo no me voy a anticipar a estar triste. Yo no dije que iba a estrenar. Yo dije que voy a estrenar. Entonces, anticipémonos a estar bien. Dejemos de decir, ¿cómo hice a hacer tal fecha? Que entonces, no, anticipémonos. Una vez llegó una chica a una cita conmigo y me decía, Gloria, pedí cita con vos urgente, yo soy muy peleadora. Yo me acabo de dar cuenta que yo soy muy peleadora. Yo le conté esa historia. Estamos estrenando casa y había un espacio grande en el hall y iban a venir mis suegros a conocerlo, un asado, y yo dije, voy a comprar un cuadro, fui y lo compré y lo voy a poner aquí. Y si viene doña Sofía y me dice, Catalina, la suegra, ese cuadro no queda bueno ahí, yo le voy a contestar, usted en su casa pone las cosas donde le gusta. Qué pena, doña Sofía, es que esta es mi casa. Gloria, me entrené toda la semana para lo que le iba a contestar, y si me decía algo yo que le iba a decir, y en mi mente, tan, y hacía las caras y todo. Cuando llega doña Sofía, entran y doña Catalina le dice, doña Sofía le dice, Catalina, y ella, qué cuadro tan hermoso, y quedó súper lindo en ese lugar. Se me acabó el tema de la noche. Porque tenía programada la pelea. ¿Cuántas veces nos anticipamos? Es para el problema. Se va a meter, ahí viene, se va a meter, no lo voy a dejar meter. Pues pucha, déjalo meter. Va a producir un accidente, usted no va a educar a una persona ahí en 2 segundos. ¿Cómo vamos a vivir bien si alguien nos prende una direccional? Y yo hacía mucho eso con mis hijos. Les decían, miren, ustedes ven el que viene atrás como viene despacio. Yo tengo el poder de hacerlo correr. ¿Cómo, mamá? Le prendo la direccional. Inmediatamente, para que yo no me meta. Y les daba risa, yo ni que me iba a meter. Tengo el poder, porque el otro dice, ese es mi espacio. Y ¿cómo vamos a vivir bien si hasta en eso se nos nota
que no queremos paz, no queremos estar en amor. Estamos compitiendo, no compartiendo. Es así. Todo el tiempo. Alejo, ya puedes hablar. Miren todas estas estrategias que tenemos para empezar a elevar ese nivel de conciencia. Y fíjense, empezando por eso tan sencillo de aceptar lo que no podemos modificar. Insisto, a veces nos quedamos en la resistencia. ¿Qué es una resistencia en un fogón? ¿Qué hace la resistencia en un fogón? Calienta. Y obviamente cuando se calienta el fuego, ¿se va hacia abajo o hacia arriba? Hacia arriba. ¿Y qué es lo más arriba que nosotros tenemos en nuestro cuerpo? La cabeza. Y por lo tanto, los pensamientos empiezan a calentar la cabeza. Calentar, exactamente, y empezamos a tener respuestas inadecuadas. Perdonar aunque no entendamos, sí, eso es complejo, pero alguien decía que el perdón es el aroma que libera la violeta en el talón de quien la pisó. A mí esa frase me impactó siempre porque yo digo, wow, todo lo que puede ocurrir. Agradece lo pequeño, o sea que el tamaño no es importante. Eso significa, el que lo entendió, lo entendió. Medita, ora, ríndete al amor mayor. Esto sí que es bien importante, rendirse al amor mayor. Es que por naturaleza somos seres amorosos. Por naturaleza debería habitar en nosotros ese sentimiento que es el gran transmutador de todas las emociones. Por eso el amor es la frecuencia más alta que podemos emitir. Y ese poder de transmutación nos lleva a que hagamos alquimia con las emociones. Fíjense qué va pasando aquí porque ya nos va cogiendo el tiempo. Y es que aquí, como decía Facundo Cabral, este es un nuevo día para empezar de nuevo, para dejar de ser. Al ángel que nos crece en los sueños. Perfecto, listo, para me gusta cantar, la del ángel. Para reír, para volver a ser feliz. Y si en ese momento cada uno de nosotros entiende que este es el nuevo día, no es que, bueno, la semana entrante o de aquí a un año que yo esté en mejores condiciones, ¿qué tanto? Ahí le dio impotencia. Entonces, ¿qué dijiste? Lo que está, ¿Qué dijiste? porque sonó el celular, y el celular cuando suena en una charla genera impotencia. ¿No? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que fíjense que cuando alguien eleva sus emociones, está generándose una fuente inspiradora. Lo que se trató de hacer en la cumbre de inspiradores en Pereira, de verdad que a mí me sorprendió muchísimo. Yo asistí por primera vez, la primera vez por circunstancias especiales no pude, pero en esta ocasión yo veía lo que estaba pasando allá y créanme que es un momento de verdad de inspirarse y por eso vale la pena que desde ya piensen en que puedan asistir a esa cumbre en Pereira. A mí de verdad me conmovió muchísimo lo que vivimos allá, pero no solamente lo que dijimos los inspiradores y lo que fuera, sino cómo la gente asumió esa información porque en realidad estaban en modo receptivo y ese modo receptivo nos permite simplemente avanzar y no quedarnos allí. A mí, ¿saben qué fue lo que más me gustó de la cumbre? Que como yo soy tan chinche, indisciplinada, entonces los inspiradores nos decían, no se salgan hacia allá porque la gente se desordena. Y me le volé a Liliana. Los que estaban allá, ¿quiénes estaban allá? Me salí por la parte de atrás para irle a dar abrazos a toda la gente, a todos los que estaban atrás. Me lo volé a Liliana, entonces yo decía, esto a mí me hace sentir tan alegre como llevar la contraria, como que no puedes ir allá, yo que Liliana parpadea, yo me le vuelo. Y eso es porque la alegría de la gente, miren, a mí me parece la gente tan linda hacer fila para tomarse una foto con uno. Tan hermosos, tan querer que le firmes una hojita, que le escribas una frase, o sea, valorar esas cosas. Ahora cuando decía Alejo, una de las cosas, agradecer. Yo una vez estaba en México dando una conferencia y una señora me llevó un portapasaportes. Y yo saqué ese portapasaporte y dije, miren, qué hermosura. Era de 2 días la conferencia. Al otro día me llevaron tantos regalos. Porque es como cuando un niño dice, miren lo que me regalaron. Porque la gente, cuando tú demuestras alegría y agradecimiento, te quiere volver a ver esa cara. Miren qué belleza de micrófono. No le vamos a hablar.
Cuando vamos a tomar decisiones tenemos que renunciar. Cualquier decisión implica una renuncia. Y eso significa tener el coraje, la fuerza suficiente, la determinación, la disciplina, el deseo. Y por supuesto que en ese grado de coraje también incluyamos una cosa que nos olvida con mucha frecuencia, y es la capacidad de divertirnos con lo que estamos haciendo. Cuando el trabajo se convierte en una obligación, es eso, un trabajo. Cuando deja de serlo, no necesitamos agenda, porque como decía Facundo Cabral, es el corazón el que nos recuerda la cita que tenemos. Y entonces disfrutamos de cada momento y entonces gozamos con lo que estamos haciendo y entonces por eso podemos estar en una charla un martes a esta hora, hoy es martes, ¿cierto? Un martes a esta hora, todos aquí sentados, escuchando a pesar de toda Gloria Arroyave. Uno. Y entonces, ¿qué pasa? Que si tenemos ese coraje, eso no se compra en el éxito. Ese coraje parte de lo que hemos venido puliendo durante todos estos años, que lo decíamos al principio, conforman el carácter y también se une al temperamento para formar esos rasgos de la personalidad. Pues bien, avanzar en este orden de ideas significa empezar a darnos cuenta que tenemos definitivamente ocultos una serie de informaciones que vale la pena sacarlas a flote. Y eso sale a flote precisamente cuando empezamos a hablar de activar ese sexto sentido. Ayer Carolina, mi hija, me hizo una pregunta y me dijo, mamá, todas las relaciones de pareja terminan igual. Espérate, Gloria, que nos están tomando fotos. Todas las relaciones de pareja terminan igual. En el hastío, en la aburrición, en que se hablan mal. Y Gerardo decía que habían 3 tipos de relaciones. Las que no se aguantan y se separan, las que no se separan y no se aguantan, y las que son capaces de hacer acuerdos y ir tranquilos y felices. Y yo digo que la tercera es posible. Cuando nosotros comenzamos a vivir en el amor, lo que pasa es que para eso se necesitan 2. Entonces, muy posiblemente, sí podría ser en otro nivel de conciencia, que es al que aspiramos todos a llegar, porque separarse no es un fracaso, irse no es un fracaso, y quedarse 40 años, cuando la gente dice, ¡qué relación tan hermosa! Llevan 50 años, y uno dice, ajá, realmente tú cómo decides vivir, y en la medida de cómo tú decidas vivir, valorar cada momento, lo importante no es si estamos en pareja o no, lo importante es que estemos bien, es que podamos tener la capacidad de disfrutar cada cosa. Yo pienso que hemos sobrevalorado el vivir en pareja, se le ha dado más valor a eso que a vivir en paz, y si no es posible vivir en paz, es mejor caminar en esta vida, en nuestro proceso interior. Yo no lo llamo estar solo, porque de hecho soledad significa la edad del sol. Eso es la soledad, la edad del sol, en la que más podemos brillar. Hoy los invitamos a que visualicen el nuevo destino. Hoy, cuando salgan de acá, cuando vayan hacia sus casas, ustedes cómo quieren ser recordados, cómo quieren dar el amor, cómo quieren compartir. Visualicemos la vida desde la paz, el gozo, la certeza. Todo está bien, adelantémonos, anticipémonos a estar bien. Y vamos a repetirnos internamente, mi destino está alineado con el amor y yo elijo ser libre, porque el odio esclaviza, el resentimiento esclaviza, el pasado esclaviza. Y si yo tengo una persona aquí, miren, yo voy a cumplir 60 años y pensaba esta semana, yo hubiera querido que mi primer matrimonio hubiera durado para siempre, que la segunda vez que me casé hubiera sido para siempre. El primero duró 25 años y el segundo duró 6. Hubiera sido para siempre. Sin embargo, yo decidí darle más valor a mi paz, porque cuando estoy en un punto donde ya no tengo tranquilidad, porque no soy un maestro ascendido, si se dan cuenta, Alejo y yo bajamos ahora en una nave de 4º nivel de conciencia para darles esta charla. Sí. Miren,
Primero la paz, y definitivamente hay personas con las que no se puede compartir en pareja, porque a ellos no les importa ni la paz de ellos, ni la evolución de ellos, y menos la tuya. Entonces también tomar decisiones, amarnos a nosotros, y ser seres de amor no significa que nos tengamos que aguantar todo lo que pase afuera. Significa que nos vamos a nuestro interior y somos capaces de soltar todo lo que hay afuera. Y llegar a esa última palabrita que hay ahí, ser libres. Miren, yo voy a cumplir 40 años. En este edificio. Pero fíjense que en la libertad está la expresión máxima del ser humano. Ojo, cuando yo hablo de libertad no significa necesariamente estar entre rejas, a veces las rejas son las de los pensamientos. Cuando estamos atrapados por esos pensamientos, créanme que la fisiología está cambiando por completo. Esa discusión que tú tienes con ese ser desde hace 10 años y que se sigue repitiendo y se sigue repitiendo implica cuántos de estos 40 años has desperdiciado en eso. Entonces, ¿por qué no empezar a plantearnos que a partir de ahora esa proyección sea verdaderamente desde la libertad y ya eso parte de no buscar más culpables? Siempre, siempre que ustedes hablen de la culpa, acuérdense de lo que hay debajito de su corazón, el timo, el gran modulador del sistema inmunológico. Cuando hay culpas, ese timo empieza a gritar y empiezan las enfermedades autoinmunes, están advertidos. Pero no busquen más culpables, busquen soluciones, porque desde esas soluciones realmente empezamos a proyectar eso que queremos ver en nuestras vidas. Y por eso, si al final de esta charla entendimos que había que cambiar el entorno, entendimos que había que atreverse, entendimos que había que tomar decisiones, empezamos a entender aquello de la libertad y empezamos a entender esto de lo que estamos hablando, realmente yo creo que vale la pena. Y como dijo Gloria, ojo, no se queden con eso ustedes, si yo repito continuamente este discurso, de verdad, eso va a generar un efecto muy multiplicador. Les voy a contar una historia cortica que alguna vez creo que conté aquí, no me acuerdo. Yo empecé mis meditaciones cuando las empezamos hace, yo no sé, 20 años, en la casa de unas tías que me dijeron, ¿por qué no nos invitas a hacer unas meditaciones? Y empezaron las 6 tías y después apareció el amigo del amigo y el amigo, y eso se fue llenando hasta que nos tuvimos que cambiar de sitio porque ya no cabíamos. Y yo recuerdo que una noche yo empecé a hablar de los órganos de los sentidos y la maravilla que había en los órganos de los sentidos y de cómo los conos y los bastones lograban diferenciar entre esas cosas que son de colores y lo oscuro, y entonces cómo tenía el oído tantas cilias, 2500 cilias, que podían captar todos los matices de cada una de las palabras que estábamos emitiendo, y esto fue fantástico. A mí una vez entonces, 8 días después, alguien que estuvo en la charla me cuenta que empezó a acordarse de esa información y dice, yo me sentí muy feliz replicando todo esto. Y se lo repliqué hasta el taxista, me dijo. ¿Sí? Eso quedó ahí. ¿Y cómo les parece que unos días después yo tomo un taxi? Tenía que ir de afán a, no sé, a cualquier vuelta. Le dije, por favor, vaya por el lado, necesito llegar más rápido que cualquiera, por favor. Vaya. Tranquilo, señor, usted no sabe que en el oído hay 2500 cilias. Ustedes se imaginan. Y fíjense lo que realmente puede ocurrir cuando regamos un chisme, cuando podemos generar eso que llamamos pandemias de amor. Por eso, Alejo, no socialices la frustración. Lo único que deberíamos salir a compartir es nuestra alegría, nuestro amor, nuestro agradecimiento, nuestra valoración. Una vez en un taller en Nueva York, no le estoy chicaneando, pero sí viajo mucho. Estábamos en Nueva York, nos juntamos en parejita a hacer un ejercicio y de pronto yo veo una señora con una muchacha muy joven y la muchacha estaba llorando desconsoladamente. Y yo me acerqué y le dije, ¿por qué estás llorando? No, es que ella me acaba de contar algo, que ella tuvo un cáncer y que los hijos la abandonaron y mi mamá se murió hace 1 año de cáncer. O sea, ¿cómo le hicieron eso? Y yo volteé y la miré a la señora y le dije, este no era el tema de que nos reuniéramos en parejas. Se lo dije así, muchachos, cariñosamente. ¿Quién te da derecho a entregarle tu mierda a los demás?
Ese no era el tema. Entonces la señora, ¿qué hizo? Le mostró la víctima, le sacó la herida, mire la herida que tengo, como los que piden limosna, que te muestran la herida que usted dice, le pago porque no me la muestre. Le saca la herida y eso es ignorancia. Sacar la mierda que tenemos y contársela a todo el mundo para que la gente nos compadezca es ignorancia, no es amor. No es amor. Se le bajó la energía a esa niña inmediatamente, se conectó con el sufrimiento de ella por lo que ella vivió con la mamá, cuando el ejercicio no era ese. Es verdad, sonó muy fuerte. Sin embargo, el ego, si usted no lo mueve así, esta señora le sigue contando todo el que se encuentre, al taxista, al del bus, tuve un cáncer, mis hijos me abandonaron, a mí qué me importa, se lo puedo ayudar a resolver, entonces no me lo cuente, no me lo cuente, porque eso es andar desperdigando nuestra ignorancia y la mala vibra y la mala energía a todo el mundo. Es como cuando usted tiene problemas de plata, cuéntele al que le va a ayudar, o el que le va a prestar, o el que le va a regalar, no sé. Dejemos de contar las cosas malas, solo socialicemos lo que de verdad, en lugar de decir, superé el cáncer, fui capaz, estoy aquí, estoy agradecida, dejemos de vivir del drama, que eso es lo que hacen los miserables, contar el drama para que les den plata. Y aquí la plata que pedimos es la compasión. ¿Les pareció muy fuerte? Dejen de repartir la mierda por ahí. Compartan el amor, la paz y la alegría. Una vez en un seminario en Marinilla, que estábamos repartiendo mierda, nos dimos cuenta de que en realidad cada uno está construyendo continuamente. Y cuando decimos construir significa que cada uno es consciente de que ese edificio partió de un ladrillo. Está moviendo. Y de que cada uno empezó a aportar desde lo más mínimo. Entonces no existe ninguna excusa que justifique es que yo no estoy capacitado, es que no estoy preparado, es que hay otros que lo hacen mejor. Cuando aparece el síndrome del saboteador que llevamos dentro, entonces generalmente frenamos nuestras principales emociones y las capacidades de proyectarnos con certeza hacia eso que queremos. Ojo, la certeza implica conectarse con la fe. Lo otro es conectarse con la esperanza, la ilusión, tal vez. Como decían aquellas la otra vez, a lo mejor, quién sabe, querida, nosotros... Y no ganó el Medellín ese fin de semana. No, el Medellín, pero empató mi hija. Entonces, ¿qué pasa? Que para redondear y ya ir terminando, tenemos que decir que si somos conscientes, si empezamos, entre otras cosas, me encantó una definición que encontré casualmente hoy de Alejandro Jodorowsky de la conciencia. Él decía, ¿cómo se llaman los animalitos que prenden la luz? La luciérnaga. Eso, es la luciérnaga en la noche eterna. Eso a mí me encantó. Me encantó tanto como la definición que me dio mi hijo cuando yo le pregunté qué era un cocuyo. Tenía como 2 años y medio. Me dijo, papá, es una abeja con un bombillo en la nalga y con hipo. ¿No les parece eso fantástico? Esa capacidad de creatividad que tenemos, fíjense de dónde partimos en ese momento y fíjense a dónde podemos llegar. Entonces, creo que todos vamos tomando conclusiones esta noche, creo que hemos tenido una aproximación muy certera hacia que nosotros somos los artífices de nuestra biología, de nuestros momentos, de lo que estamos construyendo, de lo que mañana vamos a ver allá en nuestro panorama, porque eso partió de esa idea que tuvimos hoy. Entonces, no nos quedemos, no nos rezaguemos, no nos dediquemos a andar siempre atrás, chupando rueda, sino que por momentos pidamos esa colaboración y vámonos al frente. Y si es del caso, guiemos a la manada y después, cuando nos sintamos fatigados, que tengamos la suficiente claridad como para decir, vale la pena que ya otro pase al frente y me releve en este proceso. No en vano, hay muchas mujeres aquí esta noche. Siempre son muchas mujeres en todos los eventos. No quiere decir que los hombres que están acá tengan otra tendencia.
Quiere decir que cada cuerpo que hay ahí sentado está compuesto de una energía. Y los hombres que están acá sentados ya están conectados con su energía femenina para despertar conciencia. Eso es lo que quiere decir. Entonces, esta noche de verdad que los quiero invitar a que conectemos lo mejor de nosotros. Yo soy una abanderada amante de los círculos de mujeres, para que entre todas nos ayudemos, para que yo dejé de asistir a un grupo que teníamos porque se reunían a hablar del marido y a quejarse. Y un día me preguntaron, ¿por qué no volviste? Y fui capaz de decirles, porque ustedes se van a quejarse en la chismosear de los maridos. No me gusta la reunión. Crear círculos de mujeres donde la conciencia se expanda, donde lleguemos más contentas a la casa, más felices, con más ganas de entregar amor. No diciendo, ¿cómo te parece pues que el marido de Pepita le puso los cachos con la secreta? ¡Ay, donde usted me los ponga a mí! Y usted se emberraca con el marido sin él haber hecho nada. Porque no. Que si nos reunimos sea para compartir amor. Cada vez los círculos de mujeres. Este jueves vamos a tener un encuentro virtual que se llama Médica Ser Madre. ¿Y ahora qué? Cuando llegamos a esta edad en la que ya sentimos que no le hacemos falta a nadie, nos hacemos falta a nosotras mismas. ¿Está en mi página web? ¿Está en mi página web? No. Está en Instagram. Si no le escriben a Diana. Médica Ser Madre. ¿Y ahora qué? Está en mi Instagram. ¿Qué es lo que nosotros realmente esperamos de la vida cuando vamos a ser madres? O que ya casi, mejor dicho, lo que dijo Alejandro, todo se nace se ve aquí. ¿Para qué fecha es? Para mañana, ya pueden nacer en cualquier momento. Entonces, cuando en ese momento que somos cuidadoras, estamos generando oxitocina, dopamina, y se generan todas las hormonas del cuidar y de poner toda la energía ahí. Y el cerebro se acostumbra, y cuando crecen nos podemos deprimir, sentir tristes. Es más, para mí la vida ha sido tan retadora que hace poquito que fui de la ginecóloga, llegó y miró y me dijo, vas a cumplir 60. Oíste, vos ya pasaste por la menopausia. Y yo no. Tenía tantos berracos problemas que no me di cuenta. No me di cuenta de sentir los calores por la noche, de que me dio no sé qué. O sea, estaba en pleno proceso cuando me dio el tumor cerebral. Cuando tuve el proceso de la enfermedad, estaba tan ocupada bandereando la vida que no tuve tiempo de decir, ay, los calores, ay, es que estoy en la menopausia. Cuando las mujeres me dicen estoy en la perimenopausia, menopausia, es igual cuando la gente me dice, es que soy prediabético. Y yo le contesto, ay, yo estoy premuerta. ¿Estás diabético? No. Es como cuando dicen, ese man es medio marica. ¿Es marica o no? Medio. Prediabético, premuerto. ¿Es medio o es qué? ¿Sí o no? Entonces también, no todos los médicos tienen la misma responsabilidad como Alejo. Me encanta que Alejo, científico, médico, esté aquí con esta información, porque no todos, un aplauso para Alejo. ¿Por qué? Porque cuando un médico nos da un diagnóstico, nosotros le damos el poder. Entonces, como ya le dimos el poder, si nos dice, te vas a sanar, vas a estar bien, esto surge así. No cuando nos dicen, vas a durar 3 meses, es porque no estamos prediabéticos, porque si no, estamos premuertos todos. Glorilla, te voy a proponer una cosa. Tenemos todavía 600 diapositivas. Entonces, no, mentiras. Llegamos aquí al final de nuestra emisión. Pero queremos dejar 2, 3 minuticos de preguntas concretas. Ojalá no de esas anécdotas de 25 años de evolución, sino de cosas muy concretas que ustedes sientan que necesitan para empezar a hacer ese cambio que tanto están buscando y para generar un destino. Así que si alguien tiene una pregunta... ¡Hágala ahí! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Pues canta vallenatos. ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Bueno, yo quiero hacer una pregunta muy concreta porque el tema me encanta. O sea, de alguna manera me sentí llamada del destino. O sea, yo decía, no hay forma de cambiar el destino, estamos predeterminados. Y bueno, he leído de todo, la García Calvo, no estamos destinados, estamos programados. Bueno, eso es cierto. Entonces, yo hablaba con José Luis Manzano, que era mi mejor amigo, un médico que murió en pandemia, y me decía, oiga, eso es relativo. Gerardo también decía que teníamos un 10% de libre albedrío
y el resto era aprendizaje o destino. Y tú te pones a mirar, puedes cambiar tu cuerpo físico en este momento, cambiar de ser mujer a hombre, no puedes. Puedes cambiar tu país donde naciste, no puedes. Puedes cambiar los papás de los que te engendraron, no puedes, pero ¿qué puedes cambiar? Las creencias, como nos dice Gloria. Pero Gerardo nos decía a nosotros que se necesitan 3 cosas para cambiar: información de sabiduría, entrenamiento en el ejercicio de esa información y energía. La energía es lo que tú dices, la energía del Yin, que es uno de los 3 tesoros del Tao, que es el Shen, el Yin y el Qi, ¿cierto? Que es la energía del pulmón, la energía del corazón, la energía del riñón. Entonces la pregunta es, cuando estamos en un mundo supremamente colapsados por el cortisol, en este momento yo estoy viviendo digamos como un colapso que llegó al punto máximo con el eclipse. Me pasó de todo, me estafaron, atropelló un carro a mi papá, me robaron los honorarios. Entonces yo digo, bueno, entonces estoy pasando de una etapa a otra mayor. ¿Cómo el equipo estresa mi vida? Lo que yo entiendo es, bueno, reinterprétalo. Eso que te está pasando para algo, y bueno, yo quiero que esto me vuelva algo muy práctico porque yo he hecho la tarea. O sea, yo he estado con la información de magia, yo fui alumna directa en Actos Merlin, y esa información la tengo acá, y yo creo que eso debe ponerla en práctica. Yo te quiero contestar algo. Lo que a nosotros nos afecta no es el eclipse, es la energía en la que estamos cuando sucede el eclipse. Es la energía en la que yo estoy cuando sucede el eclipse. Lo que me afecta no es que Mercurio esté retrógrado, es con qué energía estoy yo mientras Mercurio está retrógrado. Y una de las cosas principales que decía Gerardo es que el primer paso para yo decidir hacer un cambio es estar saturado de sufrir, estar cansado de sufrir. Y que no basta estar cansado hasta que yo no empiece a saber que necesito una información, la instale en la mente y comience a entrenar. Entonces hay algo que de pronto no es comprendido, ¿cierto? De hecho hay personas, con todo respeto, que me dicen, yo he ido a la India, yo estuve con Osho, yo estuve 15 años con Gerardo, y yo les digo, júremelo. ¿Por qué? Porque no es la información la que nos va a cambiar la vida, es la decisión, es el trabajo interior. Hay gente que colecciona libros y tiene una biblioteca y se los leen y se los saben. Entonces, hay gente como el negrito del reel y como para qué ir al pasado, ¿para qué? Escuela de magia y amor en 30 segundos. Escuela de magia y amor en 30 segundos. Entonces, es cómo instalo yo la información de verdad, porque la información no es la que te transforma, es la verificación. Y decía el Maestro Jesús, por su fruto los conoceréis. De acuerdo con los resultados que tienes, te estás dando cuenta cómo vas. A mí me impresiona cómo muchas veces en la pregunta nosotros incluimos la respuesta. No sé si al final se dieron cuenta que ella dijo, estoy saturada. Sí, tú diste la respuesta. Eso es. Ya sabes. Cuando yo me saturo, simplemente me muevo en un mismo círculo continuamente. Cuando no, entonces estoy haciendo esa espiral ascendente que me permite ir más adelante. En pandemia muchos lloraron, pero otros se dedicaron a vender pañuelos. Es decir, que cada uno tiene soluciones específicas a sus cosas, pero si nos sobresaturamos ocurre lo que dijo Gloria al principio. Ojo de los noticieros, informémonos, perfecto, maravilloso, pero no nos intoxiquemos. ¿Había otra pregunta por allí? Sí. No solamente eso, los Cuando uno pensamientos, tiene la información, la energía vital, el ejercicio, la comida, los pensamientos. Yo creo que eso es algo inclusive fisiológico. Cuando uno se queda estudiando toda la noche hasta las 2 o 3 de la mañana porque tengo que sacar, llego tan fatigado al examen que está bloqueado. Entonces eso es, de pronto la vida es cuestión de ritmos y de pausas, y si recordamos esos ritmos y esas pausas, probablemente vamos a encontrar justamente cómo se desenvuelve la vida. Gracias. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿cómo Que no hacer puede ser así. herramientas cuando uno está en familia? No podemos pegarnos estudiando de la personas información, cercanas, y todos porque también nos son bloquean. tragedias, dramas, y está esa oveja negra que es la energía positiva, pero el resto es negativo, y uno no se puede ir de ahí porque son sus padres.
Mientras Gloria va pensando la respuesta. Ya la tengo. Si no se puede ir de ahí es porque no has aprendido lo suficiente. Y segundo, cuando tú sientes que los otros son energía negativa y tú eres la positiva, estás viéndolos desde ignorancia. Porque si los estuvieras viendo con profundo amor, reconocerías que son necesarios para tu evolución. Pero es... Con mayor razón. Miren, ¿usted qué va a alegar con su papá de 80 años, con su mamá de 70? Lo único que necesitan es que usted los abrace, los ame y les diga cuánto los valora. No más. No trate de convencer a alguien que ya se le cristalizó la mente. A veces todo se ve oscuro. De verdad que a veces es muy complejo porque nos llenamos de todos esos preceptos que ya tenemos. Y aquí me estoy acordando de un chiste que contaba Gonzalo Gallo en estos días. Y él decía que un negrito se iba para Nueva York y encontró un aparatico de esos con una moneda que decía meta $1 y le decimos quién es y hacia dónde va. Entonces el negrito dice, esto no puede ser posible, hola, hombre, ¿cómo le ocurre? Estos gringos lo creen a uno pendejo. Echó la moneda de $1 y dice, usted se llama Jeremías Mosquera, va para Nueva York y su vuelo sale en 3 horas. Y le dice, no, esto no puede ser, hola, esto no puede ser. Y de pronto, después dice, no, ya sé, me voy a despelucar todo, se cambió la ropa, se puso distinto y no sé qué, dice, esto no puede ser. Pero yo he hecho otra moneda. Echa la otra moneda y dice, usted se llama Jeremías Mosquera, va para Nueva York y su vuelo sale en 2 horas. Y no, yo esto pues sí no me lo voy a aguantar. Y se va para una tienda de disfraces y se compra un vestido de mujer, se pone tacones, pelucas, senos, todas esas cosas, y después de 2 horas llega ya la maquinita y echa la monedita. Usted se llama Jeremías Mosquera, va para Nueva York y por estar mariqueando lo dejó el vuelo. Sí. Entonces, miren, para finalizar, yo le estaba diciendo a Mónica, que a veces mucha información nos colapsa y que la vida no es así. No es así. Que de hecho, la misma información de Escuela de Magia del Amor, ahora se los decía, hay cosas que yo las he reevaluado y que yo siento que no puede ser así y no podemos decir tan olímpicamente. Por ley de correspondencia a usted le pasó eso. A usted no le corresponde, o sea, necesitamos verlo desde amor y desde sabiduría. Y falta una mezcla ahí que de hecho, valga la cuña, voy a empezar un curso virtual que se llama Alquimia del Amor, que es una mezcla entre alquimia del pensamiento, Escuela de Magia del Amor, neurociencia, coherencia cardíaca y el mapa de la conciencia de Hawkins. Porque yo siempre cuando empecé a la Escuela de Magia del Amor, que amo la información, yo tenía la sensación que estaba coja. Yo decía, aquí falta algo, falta algo. No porque la información no sea muy linda, sino porque a veces nos ponemos a repetir como loros la información y a decir, ley de correspondencia, sigue la ley de no sé qué, no funciona así. Como si fuéramos no es así. Y lo que tú estabas diciendo de los adultos mayores, es nuestro entrenamiento respetar y amar al que piensa diferente. Gerardo dice, el que piensa igual es muy fácil respetarlo. El que veo como superior y lo admiro es muy fácil respetarlo. Y ahí se llama comprensión y aceptación. No puedo cambiar a mis papás, ya piensan así, están adultos mayores, es respetar y amar.